y luego voy a adentrarnos un poquito en lo que veían ayer con Adrián. Yo le comentaba a Adrián de que pues la clase de electrocardiografía yo la he diseñado partiendo de cero. Entonces él hubo un momento en que pensó que ustedes sabían algo de los dipolos y eso. Yo le dije, no, 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 ellos no han visto absolutamente nada. Quizás pues también motivada por la premura de que es una persona supremamente ocupada y con el ánimo de poder aprovechar su acompañamiento y todo su conocimiento. Entonces pues nos adentramos, pero pues ya es compromiso mío irlos a ustedes profundizando en el conocimiento de la electrocardiografía. Pero antes de eso, vamos a ver estos videos, porque ya cuando entremos un poquito en la práctica y habiendo alcanzado por él algo más de clases, probablemente nos pueda dar una tercera charla o incluso una cuarta. Entonces sí necesito que conozcan esto. Por alguna razón no tiene audio. Vamos a ver qué pasa aquí. Allá. El sistema arterial. Se entiende por circulación coronaria aquella red de vasos sanguíneos que irrigan la masa muscular cardíaca. El sistema arterial coronario está formado por la arteria coronaria derecha e izquierda, así como sus ramas principales. Las arterias coronarias nacen en la base de la arteria aorta, en los denominados senos coronarios derecho e izquierdo. Los senos coronarios van a ser 3, ¿listo? Entonces, esas valvas que van a estar formando la válvula semilunar, aórtica, entonces van a estar aquí, van a ser 3, y hay uno, lógicamente, que se va a quedar libre, y lo llamamos así pues porque no va a dar origen debajo de él o en su punto cercano a una de las arterias coronarias. Entonces se llama seno coronario a este punto, el punto desde donde nacen las arterias coronarias. Tenemos dos grandes arterias coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Aquí repasando entonces la anatomía, este va a ser el ápex, ¿cierto? Esta va a ser la base del corazón, esta va a ser la cara inferior del corazón, la cara anterior. Y algo que es importante que ustedes recuerden es que a diferencia de lo que vemos siempre en las gráficas como una división en un plano sagital, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, el corazón está ubicado de una manera tridimensional. Entonces, la base, que es la parte más ancha, o sea, es un triángulo invertido, la vamos a tener más hacia la región posterior. Entonces, va a tener una dirección postero-anterior, de atrás hacia adelante. Y va a tener una discreta rotación, de tal manera que lo que vamos a tener enfrente, casi enfrente a la reja costal, a la pared torácica izquierda, va a ser la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y lo que va a quedar más lateral y casi posterior va a ser el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Esta pequeña estructura que ustedes ven acá se llama la auriculilla o la orejuela, y se llama así pues porque simula como la orejita de un perro. Cada una de las aurículas tiene esta estructura, y esta estructura, aunque es hueca, en la mayoría de las circunstancias en adultos mayores puede convertirse en un sitio donde el flujo va a permanecer sin mucho movimiento. Y eso, bajo determinadas condiciones clínicas del paciente, puede incluso llegar a predisponer a la formación de coágulos o trombos que fácilmente pueden embolizar y ser los responsables de tromboembolismos, bien sea a nivel pulmonar, o generalmente desde aquí van a desprenderse en el lado izquierdo hacia la circulación cerebral. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha, y vamos a ir viendo cómo ellas van a seguir una distribución anatómica
siguiendo unos surcos. En algún momento un compañero me preguntaba por estos surcos y a eso era lo que hacía referencia cuando le explicaba que es una huella anatómica que identifica el paso o el recorrido de estas estructuras vasculares. La arteria coronaria izquierda está constituida en su porción inicial por el denominado tronco común, el cual presenta una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse posteriormente en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria circunfleja. En algunos pacientes no existe y las arterias descendente anterior y circunfleja nacen de forma independiente en el seno aórtico izquierdo. La arteria descendente anterior transcurre por el surco interventricular anterior en dirección a la punta cardíaca. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias: las arterias perforantes septales y las arterias diagonales. Las arterias perforantes septales son ramas pequeñas que penetran perpendicularmente en el septo interventricular, irrigando sus 2/3 anteriores. Las diagonales, por su parte, se dirigen hacia la cara lateral, a la que irrigan junto con las marginales provenientes de la circunfleja. En ocasiones, de la descendente anterior se origina la arteria del cono arterioso, que irriga el tracto de salida del ventrículo derecho y se suele comunicar con su homónima proveniente de la coronaria derecha. El resultado de esta distribución implica que la arteria descendente anterior será la responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterior, lateral, septal medio y apical. Entonces, teniendo en cuenta esta distribución del flujo sanguíneo, ¿qué pasará si el paciente tiene una placa aterosclerótica en el tronco de la arteria coronaria, es decir, en este pequeño segmento antes de que se bifurque? El aporte de energía va a ser distribuido pero incorrectamente. Es decir, o sea, medio corazón, por ejemplo, podría tener irrigación correcta y la otra que no, a la que tiene la placa de ateroma no le va a llegar los suficientes nutrientes, ¿no? Se genera una resistencia en esa porción y por tanto el gasto cardíaco o de irrigación va a ser mayor, ¿no? Ojo, cuando a mí me dicen que el gasto cardíaco es mayor, yo digo ese corazón está súper bueno. Porque me está diciendo que el gasto cardíaco es mayor. Ah, sí, menor, profe. ¿Quién más? Profe, igualmente si esa se obstruye, la otra va a ser más irrigada, ¿no? O sea, va a circular más sangre por la otra arteria porque esta va a estar obstruida, el tronco va a ser obstruido. ¿Y qué pasa si el tronco está obstruido? Pues no circula la sangre. Se puede generar también No, déjala a ella. Listo, no circula la sangre, ¿y qué pasa? Hola, profe. Pues yo creo que al no haber circulación de la sangre va a haber un infarto agudo del miocardio y puede haber necrosis a nivel tanto lateral, septal y apical, que son las partes que le irriga. ¿Cuál es su nombre? Camilo Zúñiga. Camilo, perfecto. Así es. Si yo tengo una obstrucción en este punto, hay una independencia del flujo sanguíneo a este lado, porque este lado me está irrigando el lado derecho del corazón. Mi grave problema para este paciente es que ¿quién es el responsable de mandar el volumen sanguíneo a todo el cuerpo? El corazón. Sí, pero ¿qué zona del corazón? Ventrículo izquierdo. Y si yo tengo obstruido el tronco izquierdo, ¿qué va a pasar con la región septal, con la región lateral, con la región apical y con la región anterior? Los tejidos se van a necrosar, se van a dañar.
va a haber una disminución significativa del flujo que puede incluso conllevar a la muerte al paciente, porque el ventrículo izquierdo es el que se encarga de bombear la sangre para todo el cuerpo. Y si su propio músculo, como estructura importante e independiente, no puede nutrirse, no puede oxigenarse, pues sencillamente el músculo se va a necrosar. Va a tener un periodo de lesión, un periodo de isquemia y finalmente un periodo de infarto donde ya no hay recuperación de las células. Y el paciente se va a morir. ¿Listo? Porque su lesión fue en este punto. Eso es importante, tener un claro conocimiento de esta anatomía y también empezar a tener un claro conocimiento respecto a los puntos críticos de obstrucción y los porcentajes de esta obstrucción. Si yo tengo una obstrucción aquí del 95%, quiere decir que hay una pequeñísima cantidad de sangre, un 5% que se va a poder distribuir por estas zonas. Y claramente va a ser insuficiente y es allí donde el paciente va a empezar a tener las manifestaciones clínicas que conocerán ustedes como el dolor en el tórax o la angina. Es decir, el paciente está sentado y se siente bien, pero se levanta de la silla y da 3 pasos y ya sintió el dolor en el pecho y ya sintió la dificultad para respirar precisamente porque el músculo cardíaco está lesionado y el flujo de sangre hacia toda la economía se va a ver comprometida. Entonces, el cerebro no va a tener oxígeno, no va a tener glucosa porque lo que se volvió no fue suficiente. Las extremidades no van a tener suficiente cantidad de oxígeno y cualquier movimiento, por pequeño que se genere, va a generar una demanda de oxígeno importante a esta región del corazón que no tiene cómo responder. ¿Ok? Entonces, entre más alta sea la obstrucción, mayor va a ser el compromiso hemodinámico para el paciente y más cerca de la muerte va a encontrarse. Si hay una, y dependiendo precisamente de esta distribución, así como estamos viendo, ojo que aquí hay una arteria del cono arterioso, ¿cierto? Que es muy importante. Y aquí vamos a tener estas arterias, gracias. Y aquí vamos a tener estas arterias. Miren ustedes la descendente anterior, que si hay una obstrucción aquí, justo en este punto, entonces no se van a dar origen a las arterias perforantes septales y por lo tanto el septum, que es una estructura súper importante cuando el músculo se contrae, porque él permanece, para que me entiendan, no quieto, porque no se queda quieto, pero es como una estructura de soporte permitiendo la contracción de toda esta estructura, pues va a estar demasiado móvil, va a parecer una hamaca, se va a mover para este lado, se va a mover para el otro y su función para tratar de dar soporte en la eyección se va a perder. ¿Me hago entender? Porque esta zona sí se contrae con fuerza y en lugar de esta zona, el septum, permanecer firme para favorecer el mantenimiento de el volumen y la presión en esta zona, termina corriéndose o termina desplazándose hacia el ventrículo derecho, con lo que se pierde la fuerza o esa presión con la que tiene que ser impulsada la sangre y obviamente hay una disminución del gasto cardíaco. Cualquiera de los compromisos que encontremos aquí en las coronarias van a traer como traducción una disminución del gasto cardíaco, cuya fórmula es volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, si la obstrucción se encuentra en este punto, entonces tendré compromiso del septum interventricular y en este punto tendré un compromiso de la región apical, es decir, de la punta del corazón, la cual se tiene que contraer. Ecocardiográficamente, que lo veremos en algún momento, esto se ve en el momento de la contracción, cómo se adosan las paredes, es como si se besaran. De hecho, hay un signo que se llama el signo del beso. Cómo se adosan, cómo se juntan las paredes en el momento de la contracción y eso da cuenta precisamente de la efectividad en términos de contracción y de expulsión de volumen. De la misma manera, entonces, dependiendo de dónde se encuentre el sitio de lesión, pues tendremos compromiso de estas arterias que van a dar irrigación a la región lateral. Entonces, esto es muy importante y para poder hacer este diagnóstico en un paciente que ustedes tengan que está cursando con angina, que es la manifestación del dolor en el miocardio, esa manifestación
va a estar dada por unos cambios clínicos. Entonces el paciente decía, no, doctor, es que yo hace 6 meses caminaba 10 cuadras, iba de aquí al centro y súper bien, o sea, no me cansaba, no tenía que parar en ningún lado, pero desde hace un mes empiezo a caminar 3 cuadras y me ahogo, tengo que parar y me duele el pecho, o peor aún, el paciente se levanta de la cama al baño y ya presenta dolor. Cualquiera de esos cambios en la actividad, y por eso el interrogatorio de los pacientes es tan importante, es crucial para ustedes porque los tiene que inducir a pensar de que hay algo que está ocasionando una disminución del gasto cardíaco. Y lo que puede ser más frecuente para nosotros precisamente es un punto de obstrucción en alguna de estas arterias coronarias que está conllevando finalmente a la disminución del gasto cardíaco y a comprometer la hemodinamia del paciente. En cualquiera de esos escenarios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tomar un electrocardiograma. El electrocardiograma es el gold estándar. El electrocardiograma es el gold estándar en la práctica clínica para poder evaluar el funcionamiento del corazón. Si bien es cierto, el electrocardiograma es un registro eléctrico a través de la superficie corporal, es como copiar los eventos eléctricos que están pasando en el corazón desde aquí, desde el nodo sinusal al nodo auriculoventricular, haz de His y las fibras de His-Purkinje. Esa secuencia de eventos de contracción que estábamos viendo ayer se correlacionan con la parte mecánica y con la parte volumétrica. Entonces, es tan importante conocer los tiempos que se tarda desde aquí, desde el inicio de la onda de despolarización del nodo sinusal al aurículo ventricular y así sucesivamente, porque esos tiempos me están diciendo de la manera, primero, sincrónica, detallada como se está generando la despolarización y efectiva en el tiempo. Si yo veo que ese complejo QRS es un complejo muy ancho, que es más allá de 0.12, 0.16, 0.20, yo tengo que empezar a pensar qué está pasando en el sistema de conducción para que se esté tomando tanto tiempo, para que esté tan lento el paso de la conducción eléctrica y finalmente la contracción. Eso era lo que ayer nos comentaba el doctor en su intervención. Entonces, el electrocardiograma es una herramienta, es el gold estándar, es decir, la mejor herramienta disponible que existe en la actualidad en la práctica clínica para acercarnos a un diagnóstico. De hecho, el diagnóstico de infarto agudo del miocardio se hace con el electrocardiograma y más claramente si tenemos con elevación del segmento ST, que lo veremos un poco más adelante, unas clases más adelante. Entonces, seguidamente con esto y adelantándonos un poquito, seguramente si el paciente llega a manos del doctor Adrián, entonces el paciente tiene un electrocardiograma normal, pero la clínica es muy sugestiva de que el paciente se está infartando y eso va a tener una connotación muy importante. Entonces el doctor Adrián va a hacer algo que se llama un ecocardiograma, que es una especie de ecografía del corazón para visualizar cómo es que se están contrayendo cada una de esas paredes, para ver cómo es que se están abriendo y cerrando cada una de esas válvulas y observar que esa coaptación, es decir, ese anclaje entre las valvas en cada una de las fases es efectiva, es decir, que no presenta fugas, que no quedan entreabiertas y cuando se genere la contracción, pues pase sangre o se devuelva mejor la sangre desde los ventrículos a las aurículas o peor aún, desde los ventrículos hacia los grandes vasos. Entonces, como pueden ver, tenemos herramientas para ir evaluando la función del corazón. Una vez hecho entonces el ecocardiograma, el doctor nos va a decir, esta zona está muy quieta, esta zona está hipokinética, es decir, se está moviendo poquito, o está akinética, es decir, no se está moviendo nada. Entonces, si no se está moviendo nada, ¿qué tengo que pensar? Que hay una obstrucción en este punto, que el paciente sí se infartó, que había una placa o una plaquita de esta zona se desprendió, porque eso puede ocurrir, se desprende esa placa de grasa y viaja hasta un punto donde ya no puede pasar. Entonces obstruye una zona, un vaso sanguíneo, y esta región del corazón se queda entonces sin oxígeno, y al quedarse sin oxígeno es prácticamente como que se muere, ¿cierto? Entonces ella no va a tener un movimiento propio, va a ser un movimiento alado por esta zona, alado por esta zona, alado por esta zona,
pero un movimiento que no va a cumplir una función de ayuda en la fase de la contracción del corazón y por lo tanto, entonces va a ser una zona que nos va a restar potencia en la contracción miocárdica. Obviamente, si esto se hace en tiempos, que les tengo un video genial de un amigo mío, que eso se hizo para un hospital en Santa Marta, y si tenemos el permiso para ver ese video, que lo solicité. Entonces veremos todos los eventos que ustedes como médicos generales deberán conocer pues para atender a un paciente con infarto. Entonces, a través de la ecografía se observa de que hay una zona del corazón que no se está moviendo bien, pero ustedes clínicamente, así como lo estamos haciendo en este momento, la clínica nos induce a pensar, ¿cierto? A decir, uy, por aquí como que está obstruido, por aquí quizás se obstruyó. ¿Por qué? Por lo que estoy viendo a través de la ecocardiografía o lo que estoy viendo a través del electrocardiograma, y entonces decimos hay que hacerle un cateterismo cardíaco al paciente. Seguramente ustedes han escuchado ese término. Es un examen que se hace por médicos especializados, hemodinamistas, o sea, además de ser internistas, de ser cardiólogos, son hemodinamistas. Entonces, vía arteria femoral o vía arteria radial, se inserta una guía y esa guía tiene como objetivo llegar aquí. Entonces, por vía arterial nos estamos devolviendo por todos los vasos hasta que llegamos aquí a la aorta y se va a introducir acá en los senos, va a llegar ese catéter, va a llegar hasta este punto y se va a inyectar un medio de contraste. Y ese medio de contraste tiene como objetivo dibujarnos el recorrido de los vasos sanguíneos. Entonces, si tenemos un dibujo tan perfecto como el que estamos viendo aquí, pues decimos no hay obstrucción, el calibre del vaso permanece igual en todo su recorrido, pero si por ejemplo vemos esto acá, ¿cierto? Tenemos acá este trayecto y luego se convierte en una línea delgadita como esta, entonces este angostamiento, esta disminución del calibre del vaso de la luz, nos induce a pensar de que es el punto de obstrucción. Y dependiendo de los puntos de obstrucción que se visualicen a través de ese examen, pues se tomarán las herramientas, se tomarán las medidas terapéuticas adecuadas, como sería, por ejemplo, la colocación de un stent por vía percutánea. Bueno, en fin, ya son cositas un poco más complejas, pero para inducirlos a ustedes a pensar en todo lo que un electrocardiograma y un examen y una clínica bien dirigida puede ayudarnos a diagnosticar. La arteria circunfleja discurre por el surco auriculoventricular izquierdo en dirección hacia la parte lateral y posterior, dando lugar a ramas auriculares, que son pequeñas ramas que irrigan predominantemente la pared lateral y posterior de la aurícula izquierda, así como el nodo sinusal de la aurícula derecha, pues en el 40% de casos la arteria del nodo sinusal se origina en esta arteria circunfleja. También da lugar a las arterias, ¿verdad?, así como el nodo sinusal de la aurícula derecha, pues en el 40% de casos la arteria del nodo sinusal se origina en esta arteria circunfleja. Eso es muy importante, ¿no? Miren entonces esa arteria del nodo, la arteria circunfleja es rama de la izquierda y en el 40% de los casos va a dar origen a la arteria del nodo sinusal. Imagínense ustedes un paciente que tenga entonces una obstrucción de la arteria del nodo sinusal. ¿Qué va a pasar? ¿Se han afectado la ritmicidad de la frecuencia cardíaca? Sí, sí. ¿Alguien quiere decir algo más? No va a haber automatismo, el corazón no se va a contraer igual. Profe, No, pues también se va a necrosar. yo leí en algún lado, pero es que no estoy muy segura. Bueno, estoy segura de lo que leí, pero no entendí bien la relación. La arteria del nodo sinusal le lleva como una señal del nodo sinusal a la aorta, más o menos algo así leí. Pero quisiera que me aclarara más o menos qué significa eso. Tendría que leer el texto. Tendrías que mandarme el texto para leer, porque así como lo mencionas, no sé. Ah, ok. No sé.
¿Qué más? ¿Quién más dice algo? Habría pues un daño en la ritmicidad, pero también la arteria coronaria, o sea, la arteria coronaria derecha irriga un 55% el nodo sinusal y la izquierda un 45%. ¿Estás queriendo decir de que tiene una doble irrigación? Sí. ¿Tienes el texto donde dice eso? Profe, yo quisiera decir acerca de eso. Espérate que termine tu compañero, porque es importante aclarar las cosas que ustedes leen. Pues yo estaba leyendo eso en otro lado, lo del nodo sinusal, y pues decía que está irrigado por las dos arterias coronarias. ¿En simultánea? ¿Alguien leyó algo parecido? pues, como lo dije, 55% la derecha y tiene ¿O será que en el 55% de los pacientes proviene de la arteria del nodo sinusal de la coronaria derecha y en el 40% de la izquierda? Ojo que eso es tema de interpretación, ¿no? Eso se llama saber leer. Por eso es importante que nos leas el texto, cómo lo leíste. Es que, pues más bien fue un video y pues no lo tengo ahorita. ¿Y dónde lo tendrías? Porque sería importante aclarar eso. Bueno, aquí he abierto un artículo original, origen de las arterias de los nódulos sinusal y atrioventricular. Fue un estudio que hicieron en la población del sur de la India, un estudio angiográfico. Digamos que esto no es extrapolable a nuestra población el 100% de los casos, pero solamente para aclararlo. ¿Listo? Dice, en los resultados para este estudio, el nodo sinusal recibió suministro por la arteria coronaria derecha en el 53% de los casos, por la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda en el 42.66% de los casos y en el 4.33% de los casos este nódulo fue irrigado por ambas arterias coronarias. Entonces yo los invito a que lean su texto guía, el libro, ¿sí? Uno se ayuda con este tipo de herramientas y más cuando estamos hablando de la virtualidad. Lo que quiere decir es que en el 55% de los pacientes, el nodo sinusal se encuentra irrigado principalmente por la arteria coronaria derecha, lo que hace que sea la arteria dominante, ¿ok? Y en la otra población, o sea, en el 45% o en el 40% de la población, la irrigación del nodo sinusal es dada por la coronaria izquierda a partir de la circunfleja. Y en un porcentaje muy pequeño de la población, para que se den cuenta de lo inusual que puede ser, puede estar irrigado por las dos arterias, ¿correcto? Entonces, es importante que hagan una lectura juiciosa, que el 53% está irrigado por una y el 40% de la otra. No, hay que decirlo bien y es en el 55% de los individuos, ¿sí? O sea, en ese 55% mi flujo coronario proviene de la derecha, exclusivamente para la sinusal, para el nodo sinusal. En el 40% proviene de la coronaria izquierda a través de la circunfleja. Y un pequeño porcentaje de la población va a tener el flujo a partir de las dos arterias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Por favor, es importante porque es que no pueden terminar ustedes este curso con conceptos equivocados. Bueno, sigamos. También da lugar a las arterias obtusas marginales y posterolaterales que irrigan la parte lateral y posterior del ventrículo izquierdo. En un 15% de casos, esta arteria circunfleja acaba en la arteria interventricular posterior o descendente posterior. A esto se le denomina dominancia izquierda. Por tanto, la arteria circunfleja será la responsable de la irrigación de la aurícula izquierda, la cara lateral del ventrículo izquierdo y en ocasiones la cara posterior, dependiendo del origen de la arteria descendente posterior.
La arteria coronaria derecha transcurre por el surco auriculoventricular derecho en dirección lateral y posterior, originando a pocos centímetros de su origen la arteria del cono, encargada de irrigar la zona más distal del infundíbulo vestibular derecho. A continuación, la arteria coronaria derecha da origen a la arteria del nodo sinusal en el 60% de casos. Recuerda que en el 40% de casos restantes se origina en la arteria circunfleja. En la cara lateral del ventrículo derecho se origina la arteria marginal aguda en el 85% de casos. No se le ve la diapositiva o el video. Es que es en la internet. Creo que está empezando a molestar el internet. Espera un segundo y apago lo que esté por aquí cerca y ya regreso. Tranquila. Frecuencia. Las arterias posterolaterales derechas. Ya encontré la parte del artículo. Ah, ok. Ajá, dime. Entonces, lo que trata de decir es que la arteria del nodo sinusal es un indicador, pues, literalmente dice, es un indicador importante de la presión arterial, pudiendo regular el aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, dado que ella no tiene una función nutricia, sino la de un presorreceptor, ya que informa sobre la presión sistemática en la raíz de la aorta. Claro, es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa y eso tiene que ver con los receptores adrenérgicos que se van a encontrar en ese punto. Entonces, de acuerdo a los cambios que se den en la presión arterial a través de un sistema de retroalimentación positiva, pues se van a inducir cambios para que se incremente la presión arterial, porque esto es un feedback permanente. Entonces, si las células no tienen suficiente cantidad de oxígeno, pues debe haber una razón para que no llegue. Entonces, uno de los mecanismos compensatorios que tenemos es el incremento de la presión arterial. Y para que se aumente esa presión arterial, o puede aumentarse la tensión en el vaso directamente, es decir, contrayéndose un poco más, o puede inducirse un aumento de la frecuencia cardíaca para aumentar a través de una de las variables componentes del gasto cardíaco, el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, hay que darle como un poquito de sentido a la lectura, pero obviamente pues se necesita leer mucho más para poder entender este punto, pero está bien, ya me quedó claro lo que decías y espero que mi aclaración sea de utilidad. Sí, señora. Profe, una pregunta. La arteria descendente posterior. Dime. Y digamos en los pacientes con milking coronario, ¿esos también se verían reflejados en el electrocardiograma o...? ¿Con qué, perdón? Con ramos intramiocárdicos de las arterias, o habría que hacer algo más especializado. No, o sea, obviamente la arteriografía intenta llegar, o sea, la red vascular es impresionantemente grande, ¿sí? Aquí nosotros siempre hablamos como de los ramos más grandes, de lo que se puede alcanzar a visualizar, pero obviamente la extensión es mucha. Poder
alcanzar esos ramos pequeños, casi capilares, que se encuentran a través de la arteria. No, o sea, profe, Les voy a mostrar uno. es que hay pacientes que, digamos, tienen, digamos, la arteria interventricular anterior como tal dentro del músculo, ¿sí? Ah, claro. Entonces, ¿eso podría verse reflejado en un electrocardiograma o habría que hacer una coronografía o No, algo a ver, más especializado? estás perdido. El electrocardiograma, ¿qué te va a reflejar? Los eventos eléctricos, es decir, el electrocardiograma te está hablando de la transmisión eléctrica desde el nodo sinusal hasta las fibras de His-Purkinje. Eso es lo que hace el electrocardiograma. Claro, lo que pasa es que en esos pacientes hay digamos, cuando hay, lo relaciono con, digamos, un trombo, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. O sea, ese tipo de isquemia se podría ver reflejada en un electrocardiograma o sería Por más difícil. supuesto, claro, por supuesto. Y por eso es tan importante conocerse las caras del corazón y conocerse la distribución de los vasos, porque es que la obstrucción de la arteria, ¿qué te está dejando? Una zona hipóxica, una zona de lesión, una zona de isquemia y una zona de muerte. Entonces, te pregunto, ¿crees que el impulso cardíaco, el impulso eléctrico va a pasar por esas células que están sufriendo, que están hipóxicas o que están muertas? No, claro que no. No. Entonces, es ahí donde a través del electrocardiograma las ondas cambian, porque empiezan a generarse vías alternas. No puedo pasar por lo que está muerto, no puedo. Entonces, o me elevo o me bajo. Es decir, voy por la carretera Gramalote-Lourdes y hay un derrumbe en la carretera, no puedo pasar. Pero resulta que hay un camino por el río. ¿Qué hago? Necesito llegar. Me desvío por el río. Estoy dando una vuelta un poco más larga. Estoy rodeando el derrumbe. Lo mismo pasa en el corazón. Entonces, esos cambios son los que van a ocasionar las elevaciones de los segmentos o las depresiones de los segmentos. Y claramente el electrocardiograma nos permite identificar el evento. Dependiendo de la derivada precordial que nosotros estemos mirando, así como nos decía ayer el doctor, B1, B2, hay una mnemotecnia que se llama SAL. B1, B2 me van a reflejar la cara septal, septum interventricular. B3 y B4 me van a reflejar la cara anterior del corazón. Y B5 y B6 me van a estar mirando la pared lateral del corazón. Entonces, cuando yo observo los cambios en las derivadas bipolares y en las derivadas precordiales, yo me doy una clara idea de dónde es que está la obstrucción. Entonces, puedo decir, si me devuelvo por aquí, estamos en el 5.16, si me devuelvo por aquí, entonces, si esta es la cara lateral, ¿cierto? Por aquí tengo el electrodo B6 y por aquí tengo el B5, ¿cierto? Pues, Profe, no está compartiendo. Ay, no puede ser. Les digo la verdad, yo odio Meta. ¿Ahí están viendo? Sí, señora. Sí, listo. Entonces, si yo tengo, esta es la cara lateral, ¿cierto? Entonces, yo tengo B6, la distribución de los electrodos es B1 del lado derecho, ¿cierto? B2 exactamente al frente del lado izquierdo, B4 lo tengo por aquí y B3 en un punto equidistante entre B2 y B4, B5 lo voy a tener por aquí y B6 lo voy a tener por aquí. De tal manera, ahorita con la siguiente presentación van a profundizar un poquito más ese conocimiento. Entonces, acá tengo el electrodo que va a estar viendo este gran vector de activación, que era el vector 2, que veíamos ayer. Entonces, si yo tengo un infradesnivel o un supradesnivel en las ondas que estábamos viendo ayer, hay un cambio en esas ondas, en la morfología de esas ondas, en B5 y B6, yo digo, uy, se compromete la cara lateral del ventrículo. ¿Quién está irrigando la cara lateral del ventrículo? La circunfleja. La circunfleja por este lado y tengo un montón de arterias que se llaman las marginales.
Entonces, a través del electrocardiograma, de una manera indirecta, yo ya sé qué cara del corazón se afectó y ya sé qué arteria es la que está irrigando esa cara del corazón. Así que cuando le hagamos el cateterismo al paciente, lo más seguro que nos vamos a encontrar es que hay una obstrucción en este punto. ¿Correcto? O acá, desde el tronco de la coronaria o acá en el punto de la bifurcación, acá, hacia la arteria circunfleja. ¿Está clara la respuesta? Sí, sí, señora. Gracias. Bueno, vamos a corrernos hasta el 5.16. Laterales derechas y a la arteria descendente posterior. Esto ocurre en el 85% de casos en lo que se denomina dominancia derecha. Esta arteria transcurre por el surco interventricular posterior, terminando en la mayoría de casos antes del tercio distal de la cara inferior. Desde ella se origina la arteria del nodo auriculoventricular y varios ramos septales pequeños que irrigan el tercio posterior del septo interventricular. La arteria coronaria derecha es la responsable de la irrigación de la aurícula derecha, del miocardio ventricular derecho, el miocardio ventricular izquierdo posterior y el septal posterior. Como variante de la normalidad, nos podríamos encontrar con la presencia de una arteria descendente anterior corta que no llega a irrigar la porción apical. En este caso, ramas procedentes de la arteria descendente posterior se incurvarían en el vértice cardíaco para llegar a irrigar esta zona. Otra variante podría ser la ausencia de descendente posterior. En este caso, la irrigación de esta zona miocárdica podría ser llevada a cabo o bien por ramas procedentes de las posterolaterales izquierdas y derechas, o bien por ramas procedentes de la arteria descendente anterior. Finalmente, hablaremos de una circulación coronaria colateral. Esta circulación colateral permite la comunicación entre varias zonas de irrigación cardíaca. Las más importantes se establecen de la siguiente manera. Las arterias del cono, que comunican la arteria coronaria derecha con la arteria descendente anterior. Las arterias septales, que comunican a través del septo la arteria descendente posterior y la descendente anterior. Las diagonales con las obtusas marginales, que ponen en comunicación la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Y la arteria aguda marginal con la descendente anterior, que permite la comunicación del territorio derecho con el izquierdo. La presencia de esta circulación adquiere gran importancia en casos de oclusión de un vaso coronario, tal como veremos en los audiovisuales destinados al síndrome coronario agudo. Bueno, ¿dudas, preguntas, inquietudes o hasta ahora todo fue claro? Hola. Profe, una pregunta. Diga. ¿También hay posibilidad de que la arteria circunfleja se anastomose con la coronaria derecha? Puede ser. En la anatomía existen variantes anatómicas y esa puede ser una de las posibilidades. O sea, en medicina decir 1 más 1 son 2 no es preciso. No es preciso. Pueden existir diferentes variaciones. Este es un video que me gusta mucho. Es un video de la Universidad CES. Es del profesor Vélez. Estos ustedes los encuentran allí.
es un fisiólogo y me gusta mucho la manera pues como integra las cosas, entonces me parece interesante verlo y vamos guiándonos y orientándonos en este proceso, lo pausamos y preguntan cuando ustedes consideren. El que se satisfecha aumentando el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es un flujo. Y para dar mayor flujo, me está diciendo que debo tener unas coronarias. La circulación coronaria, nosotros tenemos que ver que el consumo de oxígeno del corazón va a tener que ser satisfecho por un gasto cardíaco o por una diferencia arterio-venosa de O2 marcada. Bueno, entonces, esta es una variable que tienen que empezar a manejar, el VO2, que es el consumo de oxígeno, y el DO2, que es la entrega de oxígeno. Entonces, como todo lo que ustedes han visto hasta ahora, esto depende de un delicado equilibrio entre la entrega de oxígeno y lo que se consume en la célula, ¿cierto? O sea, lo que se le va a llevar a la célula y lo que ella finalmente se va a consumir. Entonces, el VO2, que hace relación al consumo de oxígeno, hablando en este caso del músculo cardíaco. Cada tejido tiene un consumo de oxígeno, cada célula tiene un consumo de oxígeno. Pero hablando acá del músculo cardíaco, entonces el consumo de oxígeno para el corazón va a depender del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, pues a su vez está dependiendo de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Y ese VO2 o ese consumo también va a depender precisamente de la concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno, donde la concentración arterial de oxígeno va a depender de unas variables como son la hemoglobina, que va a ser la proteína que se va a encargar de transportar el oxígeno, y por cada 100 mililitros de sangre vamos a tener una capacidad de transporte de hemoglobina de 1.36, contando una hemoglobina de 15 gramos. Y esa fórmula trae implícita la saturación de oxígeno, es decir, la saturación que se tiene a nivel de la sangre arterial, y la venosa, la saturación que se tiene a nivel de la sangre venosa. Entonces, la fórmula del consumo de oxígeno para la circulación coronaria va a ser el resultado de estas 4 grandes variables que ya les he mencionado. Entonces, si nosotros planteamos primero que en reposo este corazón, de por sí, por sus necesidades metabólicas basales, tiene una alta diferencia arteriovenosa aumentada, es porque ya ha extraído muy buena parte del oxígeno. Cualquier demanda adicional de oxígeno va a tener que ser satisfecha aumentando el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco es un flujo. Y para dar mayor flujo, está diciendo que debo tener unas coronarias lo suficientemente competentes y destapadas para que me den a mí la posibilidad de aumentar ese gasto cardíaco de la manera que me pueda ayudar. Lo que yo puedo extraer adicionalmente de oxígeno, pues será pasar de un 60-70% de extracción que tiene normalmente el corazón a un 90% en caso extremo, pero no es un verdadero aumento en la extracción importante como lo hace, por ejemplo, el músculo estriado esquelético durante el ejercicio, que en nivel basal tiene una extracción muy baja y él puede aumentar la diferencia arteriovenosa en forma muy importante, muy marcada. La circulación coronaria tiene que aumentar durante el ejercicio la entrega de oxígeno al corazón, como vimos ahora, en una forma muy importante. Y al pedirle a uno una demanda metabólica más alta, la única manera es aumentar el flujo de los coronarios. En resumidas cuentas, nosotros tenemos una extracción alta normalmente en el corazón, y para mantener ese alto flujo a nivel basal necesitamos unos buenos niveles de óxido nítrico, de tal forma que si nosotros inhibiéramos la óxido nítrico sintetasa endotelial a nivel del coronario, disminuiríamos el flujo sanguíneo coronario en un 60%. La clave entonces acá está en aumentar el gasto cardíaco para poder compensar esta extracción que ya es muy alta.
eso es inevitable. Ahora, el segundo fenómeno que es importante tener en cuenta a nivel cardiovascular en coronaria es quién va a ser el regulador del flujo sanguíneo coronario normal. Es decir, quién va a regular la... Esto tiene que ver con la pregunta que estaba haciendo la compañera respecto al efecto presor entre la aorta y el nodo sinusal. Regulación del flujo sanguíneo normal a las coronarias. Ese flujo sanguíneo coronario va a estar regulado indudablemente por metabolitos vasodilatadores. Metabolitos vasodilatadores. El corazón, muy importante, la adenosina, pero no es el único. El potasio también aumentado a niveles celulares, es un vasodilatador. La disminución del oxígeno a nivel local. Son verdaderamente algunos de los candidatos propuestos para la hiperemia metabólica, que es el factor regulador vascular a nivel de las coronarias más importante. Entonces, la autorregulación está bien desarrollada en el corazón, en las arterias coronarias. Tiene su rango y simplemente cuando yo hago ejercicio, pues lo que veíamos cuando habíamos hablado de autorregulación, yo reseteo, subo el nivel de autorregulación a un nivel superior y simplemente sigo manteniendo los fenómenos autorregulatorios. ¿Por qué es importante eso? Porque durante el ejercicio físico nosotros vamos a tener esto. La pared del miocardio, como las coronarias vienen por acá, se meten acá. Correcto. En esta que llamamos tras. ¿En qué fase es que se oxigena el músculo cardíaco? ¿En sístole o en diástole? Sístole. ¿Sístole? Sístole ventricular, sí. Yo dije diástole, pues creo que es diástole. ¿Quién dijo sístole? Yo, profe. ¿Cómo te llamas? Luis José Sánchez. José Sánchez. Bueno, José. Es mural, todo el muro del corazón. Nosotros tenemos que ver que cuando estoy en sístole, la compresión sobre esto, arteria es tal que incluso regurgita sangre a las mismas coronarias. O sea que en el ventrículo izquierdo, por lo menos a lo que es el ventrículo izquierdo, no hay buena irrigación durante la sístole. Por lo tanto, la presión sistólica para irrigar las coronarias no es importante. Esta presión es sistólica. Es importante para el resto del organismo, para el resto del cuerpo, para el cerebro, para donde yo tenga que llegar con buena perfusión, pero a nivel de las coronarias no le va a servir una presión sistólica alta porque eso está indicando que esa es la presión que está haciendo el corazón durante la sístole. Entonces, José Sánchez, cuando el músculo se contrae, así como el otro compañero estaba diciendo que las arterias están intramurales, intramiocárdicas, claramente cuando el músculo cardíaco se contrae, colapsa las arterias. Entonces, la irrigación del músculo cardíaco se da en sístole. Por eso, en las fases sistólicas y diastólicas del ciclo cardíaco, es tan importante que se mantenga la diferencia en tiempo de la fase diastólica frente a la sistólica, que es ligeramente mayor, unos segundos mayor, precisamente para garantizar la oxigenación de las células miocíticas de trabajo auricular ventricular y de esa manera pues garantizar el aporte de oxígeno. Entonces, miren ustedes qué interesante. La presión sistólica es muy importante para toda la economía, porque gracias a esa presión sistólica, esa fuerza con la que se está contrayendo el corazón, se está enviando la sangre para todo el cuerpo, con una presión que garantice una presión que se llama presión de perfusión tisular, es decir, una presión media constante con la cual está llegando un flujo sanguíneo constante, una cantidad de oxígeno constante para cumplir las funciones metabólicas del cuerpo. Mientras que para el corazón la presión sistólica no es tan importante.
De hecho, presiones sistólicas elevadas van a terminar lesionando las células cardíacas. Por eso es que cuando un paciente está cursando con una hipertensión arterial, es decir, tiene cifras por encima de 120, 140, 180, incluso 220 milímetros de mercurio, quiere decir que ese corazón está tan apretado en esa fase que la posibilidad de que las coronarias estén irrigando el músculo cardíaco, pues se reduce a un valor mínimo. ¿Listo? Mínimo, no nulo, mínimo. Y eso va a depender de la edad del paciente y del compromiso de las arterias que tenga. Entonces, si es un paciente adulto mayor o un paciente incluso joven, ya estamos viendo hoy, pero que tenga unos niveles de ateromatosis importantes en sus vasos sanguíneos, pues con esas presiones sistólicas se está disminuyendo el flujo a toda la economía y claramente está comprometiéndose el flujo sanguíneo dentro del mismo músculo cardíaco, con el alto riesgo de que haya algo que ustedes escucharán en su práctica clínica, lesión de órganos blancos, que son cerebro, corazón y riñón. Es decir, la presión fue tan alta, el corazón tenía que vencer tanta resistencia ofrecida por esos vasos sanguíneos que él hizo un esfuerzo descomunal, ¿cierto? En esas fases de contracción, so pena de obliterar o de disminuir significativamente su propio flujo, pero también con una eyección insuficiente, dada la resistencia de los vasos sanguíneos hacia adelante, lo que trae como consecuencias lesiones en el cerebro porque no le está llegando el flujo, y si esto se perpetúa, lesiones renales porque no le está llegando el flujo. Además, ustedes conocerán de que el riñón es uno de los órganos nobles. Él se sacrifica, él cede su flujo sanguíneo hacia los otros órganos, asumiendo que los otros lo necesitan más cuando él es un órgano tremendamente lábil, tremendamente sensible, que se lesiona con mucha facilidad. Tiene muy buena histórica, pero no le puede entrar sangre bien. La presión que es verdaderamente importante aquí es la presión diastólica. La presión diastólica en la aorta y la presión que hay ahí en el seno coronario, que es el drenaje. Ese delta de P es el que me va a marcar a mí el flujo a través de las coronarias. Y eso sí hay que dejarlo muy claro. Eso no puede tener niveles de presión sistólica muy altos, con diastólica muy baja, y creer que está muy sobrado por tener la presión sistólica tan alta, pero le da una muy mala presión coronaria. Yo comparo eso con el corazón derecho. El corazón derecho, como no tiene una pared tan gruesa, el corazón derecho no sufre ese inconveniente que durante la sístole esté comprimido, ahorcado los vasos sanguíneos coronarios y algo de flujo entra durante la sístole al corazón derecho y también durante la diástole. O sea que el ventrículo derecho y el corazón derecho como tal, como norma general, no tiene tanto problema para la irrigación, teniendo en cuenta el momento del ciclo cardíaco que estemos hablando. Además de ello, eso nos puede explicar por qué la frecuencia más común de los impactos en el ventrículo izquierdo, porque la enfermedad coronaria es mayor acá, donde los consumos de oxígeno son más altos. Los consumos de oxígeno aquí son mucho más altos que los consumos de oxígeno acá, el grueso de la Circulación coronaria, no, esto lo vemos luego. Y nos vamos a ir ahora al maravilloso mundo de la electrocardiografía nuevamente. Fisiología médica. Gases arteriales. Hoy les tengo una charla de gases estupenda. Fisiología, electrocardiografía básica, creo que es esta. ¿Están viendo mi pantalla? No, señora. No, señora. No. Me saca canas. Profe, hay 78 personas en la videollamada. Quitándolo a usted, seríamos 77 estudiantes. Bueno, me faltan 3. ¿Quiénes son los ausentes? Me los reportas, Ya, por favor. entonces, listo, sí, señora. Tienen 1 los ausentes. Inmediatamente, ¿no?
Aquí tengo las listas y lo ponemos de una vez. Bueno, ayer con el doctor, esta presentación es una presentación de internet. Como está en internet, entonces es de dominio público y me pareció muy interesante y muy completa. Entonces, esta gráfica, aquí ven ustedes al doctor Einthoven, ayer se los presentó el doctor Adrián. Aquí están viendo lo que era antes el galvanómetro, o sea, una máquina gigantesca, difícil de movilizar. Y estos eran los pobres cristianos y gracias a ellos, pues hemos llegado hasta el punto que conocemos hoy la electrocardiografía. Entonces, ahí ustedes ven al tipo, ayer veían la gráfica en que el profesor tenía los pies dentro de la cubeta de agua y aquí pues están viendo a esta persona, pareciera ser como un preso o un enfermo, porque antes los vestían así, con sus brazos dentro de una cubeta. ¿Y por qué creen ustedes que utilizaban esas cubetas con agua? Para poder captar los impulsos eléctricos. ¿Qué es? Un conductor. Exactamente, es uno de los mejores conductores de la electricidad, ¿cierto? Entonces, por eso era que la utilizaban precisamente para que condujera esa electricidad. La historia no nos dice cuántos murieron en el experimento. Yo me imagino que hubo varios, ¿cierto? Porque pues hasta que se podía graduar con exactitud, pues yo me lo imagino. Entonces, la electrocardiografía es el registro gráfico de los potenciales eléctricos que se producen en el corazón. Estos registros eléctricos o estos registros gráficos se van a obtener desde la superficie corporal y el equipo que se va a utilizar es un electrocardiógrafo. ¿Listo? Entonces, ayer veíamos este aparato. Anoche que estaba de turno quise hasta tomarles un video, pero me dio pena con la paciente porque incluso tuvimos que ponerle adenosina, que es un medicamento derivado de las purinas y pirimidinas que tiene el efecto de resetear, de parar el nodo sinusal en una arritmia cardíaca que se llama la taquicardia supraventricular. Nuestra paciente de 70 y pico de años tenía una taquicardia casi de 200 latidos por minuto, entonces se imaginarán cómo se sentía la señora. Entonces tuvimos que hacer todo un protocolo y aplicarle la adenosina y fue pues, muy interesante. Me hubiese gustado poderlo grabar para ustedes, pero pues no fue posible. Entonces, estos van a ser los cables. Aquí, pues, este muñequito nos dice la distribución. Ayer ustedes veían que son las derivadas bipolares y que son las derivadas unipolares, las que las van a cortar perpendicularmente. Y tenemos las derivadas precordiales que se enumeran de B con la letra B y de 1 a 6. ¿Listo? Este es el equipo total. Entonces, ayer alguien preguntaba que por qué el otro iba a la pierna derecha, porque ese es el polo a tierra. Entonces, en la graficación que hizo Einthoven, creando un circuito cerrado para poder captar la energía que se estaba generando a través del músculo cardíaco, entonces se generaba un circuito cerrado y se necesitaba pues un polo a tierra. Las características del papel: el papel de registro es un papel especial, es un papel que es encerado. Y el equipo en su interior tiene un estilete que cuando conectamos el equipo no solamente va a pasar la corriente para que el rodillo se mueva, sino va a calentar el estilete, que es como una especie de aguja, y esa aguja va a empezar a hacer el registro gráfico. Esto no es tinta de lapicero, esto no es ningún tipo de tinta, sino que se está quemando la cera de este papel y esa es la manera como queda la imprenta en color negro de las ondas de la electrocardiografía. Entonces, ese papel tiene estas características, es un papel milimetrado, tiene unos cuadritos chiquitos, 5 y 5, y van a estar formando un cuadro más grande que va a tener por los 25 cuadritos, ¿cierto? Cada rayita fina, cada 5 rayitas finas, entonces vamos a tener una gruesa y cada 5 gruesas vamos a tener una marca, que son estas que ustedes están viendo en la parte superior para identificar la forma como está corriendo el papel de electrocardiografía y de acá a acá ha transcurrido un segundo. Entonces es importante revisar la calibración del papel para verificar a cuánta velocidad está corriendo. Entonces, normalmente el papel debe estar corriendo a 25 milímetros por segundo. Entonces, 5, 10, 15, 20, 25 milímetros en un segundo. ¿Ok? Esto es importante porque pues cuando nosotros tomamos las medidas o los valores de las ondas, ¿cierto? Debemos tener eso presente para no sesgarnos, porque hay papel que pueden poner a correr si no se calibra bien o si no se
ajusta bien, puede estar corriendo a 2 segundos, 50 milímetros, ¿cierto? Por segundo. Entonces va a correr a una velocidad mayor y eso a la hora de hacer las mediciones puede generarnos pues algunas diagnósticos errados, ¿no? Entonces cada milímetro, es decir, cada uno de estos cuadritos tiene una equivalencia de 0.04, es decir, la velocidad a la que está corriendo cada cuadrito es de 0.04 segundos y en este sentido vamos a tener la amplitud, la altura y esa amplitud o esa altura se va a representar en milivoltios, de tal manera que cada cuadrito chiquito va a representar 0.1 milivoltio y los 10 cuadritos, es decir, 2 cuadros grandes, van a tener una amplitud de 1 milivoltio. Las derivaciones, entonces tenemos dos tipos, las de extremidades y las derivadas precordiales. Entonces, estas derivaciones lo que van a hacer es estratégicamente, conociendo ya el eje de conducción eléctrica, poner estos electrodos para estar en contacto entre el electrocardiógrafo y la superficie del paciente y de esa manera es como se van a captar los potenciales eléctricos generados por el corazón. Entonces vamos a tener las derivaciones de las extremidades y tenemos entonces en el plano frontal las derivadas bipolares, como vemos entonces son bipolares porque tienen dos polos, un polo positivo, un polo negativo, un polo positivo, un polo negativo, un polo positivo y un polo negativo. ¿Listo? Entonces D1 va a tener una representación de que el lado positivo va a estar en el brazo izquierdo, luego el lado negativo o el dipolo negativo va a estar del lado derecho. Entonces vamos a tener esta manera, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes que aquí está el hombro izquierdo y aquí está el hombro derecho del paciente para que se vayan haciendo una idea. D2, entonces vamos a tener el polo positivo en la pierna izquierda y el polo negativo lo vamos a tener en el brazo derecho. Entonces sería más o menos esta representación. Y finalmente D3 lo vamos a tener en la pierna izquierda, ¿cierto? Y positivo y hacia el brazo izquierdo, o podemos acá tomar la graficación del brazo o del hombro izquierdo para el caso del paciente. Y las monopolares tienen la característica de que van a cruzar de manera perpendicular o van a cortar perpendicularmente a cada una de estas derivadas. De tal manera que estas derivadas monopolares, ABR, la vamos a encontrar del lado derecho, ¿cierto? Esta A significa la amplificación. Eso es lo que significa esta A de esta derivada right, que es del lado derecho, left del lado izquierdo y F que va a significar las extremidades inferiores. Entonces esta es la manera como Einthoven, aquí observan ustedes, pudo diagramar, pudo encerrar de alguna manera pues esos potenciales definiéndolos así y como veíamos ayer y les voy a complementar un poquito hoy, las características de lo que va a ser la representación del dipolo siempre y cuando este electrodo explorador, como se llama, va a ver venir la corriente eléctrica o cómo ve alejarse, pero ya lo vamos a tocar. Entonces, la localización de las derivadas precordiales, B1, esto yo tengo entonces acá el esternón, ¿cierto? Aquí tengo las clavículas y anatómicamente ustedes aprenderán que la mitad de la clavícula por donde pasa la mitad que corresponde generalmente a donde se encuentran los pezones en cualquiera de los géneros, va a corresponder a una línea imaginaria que vamos a denominar la línea medio clavicular, derecha e izquierda, ¿correcto? Aquí tengo entonces el esternón y voy a trazar una línea imaginaria a uno y otro lado del esternón que voy a denominar la línea paraesternal derecha y paraesternal izquierda. Y aquí en el hueco axilar, entonces donde empieza la axila, ¿sí? Voy a trazar una línea imaginaria que se va a llamar la línea axilar anterior, derecha e izquierda, en la mitad de la axila, la línea medio axilar derecha e izquierda y en la posterior axilar posterior, ¿ok? Este conocimiento anatómico es supremamente importante porque nos va a permitir poner de manera correcta cada una de estas chupas, como nosotros las llamamos, o electrodos exploradores para poder identificar de manera correcta y acertada la corriente eléctrica y no lo que pasaba ayer que el doctor pudo darse cuenta de que con el cambio, con la aplanación de la onda P no le correspondía con un electrodo explorador y pues se dio cuenta él en su experiencia
de que había quedado mal puesto uno de estos electrodos. Entonces B1 siempre se va a colocar en el cuarto espacio intercostal. 1, 2, 3, cuarto espacio intercostal. Entonces ustedes van a colocar los deditos, esto generalmente lo hace el personal de enfermería, pero yo los invito a que tan pronto entren a la práctica, le digan a la jefe de enfermera, jefe me enseña, jefe me deja, porque nosotros debemos estar entrenados para hacer todos estos procedimientos. Bueno, entonces con los deditos ustedes ubican la clavícula y el espacio que queda entre la clavícula y la primera costilla pues va a corresponder al primer espacio intercostal y así sucesivamente, y ahí van a poner su primer electrodo explorador, que es B1, con línea paraesternal derecha. Exactamente al frente van a colocar el B2. Y luego nos vamos para B4. B3 lo vamos a poner luego porque va a quedar en un punto equidistante entre B2 y B4. Entonces luego me voy a ubicar la línea medio clavicular, que generalmente se corresponde, o en algunos textos la van a encontrar como la línea mamilar. Entonces es la línea que va a pasar justo, es una línea imaginaria sobre los pezones, sobre las mamas, y allí vamos a colocar el electrodo explorador número 4, el B3 como les decía en un punto equidistante. B5 lo vamos a poner en un plano horizontal a B4 y finalmente, que estaría más o menos en el mismo cuarto espacio intercostal, algunos libros les pueden mencionar quinto espacio y eso pues depende también de la contextura del paciente. En un paciente flaco pues va a ser muy fácil encontrar la anatomía, en un paciente obeso pues va a revertir un poquito más de complejidad. Y finalmente B6, como lo están viendo ustedes acá, va a quedar prácticamente en la línea axilar anterior. Generalmente aquí le está diciendo que axilar anterior B5, pero ustedes en la práctica se darán cuenta de que a veces queda muy metido, entonces lo corremos un poquito. Bueno, eso no va a cambiar pues de una manera tan grave la situación. Y entonces el triángulo de Einthoven lo vamos a trasladar acá, que era lo que les explicaba ayer el doctor Adrián. Entonces aquí tengo la derivada de 1, ¿cierto? Dipolo positivo del lado izquierdo, negativo del lado derecho. Aquí voy a tener D2, ¿cierto? Todo va hacia el lado izquierdo. Entonces miren que las extremidades van a ser positivas para las dos derivadas bipolares, tanto para D2 como para D3. Y observan ustedes las líneas, las unipolares, que van a ser las que las están cortando de manera perpendicular, y en el centro de este triángulo vamos a tener entonces la corriente eléctrica, es decir, el corazón. Bueno, esto ayer lo estaban viendo con el doctor, entonces esto es la graficación. Si yo tengo este corte axial, entonces voy a tener la distribución de las derivadas. Entonces, miren, aquí tengo en el centro el corazón, entonces, ¿cómo voy a estar viendo cada uno de estos electrodos exploradores la corriente eléctrica? Vamos a adelantar. Este es un punto supremamente importante. Entonces, ayer ustedes estaban viendo esta representación de una célula miocárdica, ¿cierto? Aquí tenemos un miocito. Cuando la célula se encuentra en reposo, hay una igualdad de cargas a uno y otro lado de la membrana plasmática. Y aquí esta gráfica me gusta mucho porque les está mostrando a ustedes de una vez la concentración de los iones a uno y otro lado de la membrana plasmática. Si yo pongo un electrodo explorador que es este, ¿qué corriente eléctrica me va a registrar? Pregunta. Menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios. ¿Que eso significa qué? Negativa. ¿Qué? O electronegativa. Que eso significa. Polarizada. Me siento frustrada, me voy a pegar un tiro con una escoba. 2 semanas hablando del mismo tema. Que la célula está polarizada. Exacto, no hay corriente eléctrica, no está fluyendo para uno u otro lado, o como es una estructura dinámica, está fluyendo de tal manera que siempre va a ser lo mismo. Es como si fuera una corriente neta igual a 0, ¿se acuerdan? La célula está en reposo, por eso tengo positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, la graficación electrocardiográfica es esto. Claramente no es que no esté ocurriendo un evento, sino que el registro electrocardiográfico me está mostrando esto, una línea isoeléctrica, ¿ok? Y me está mostrando que en ese momento no hay una conducción eléctrica, la célula se encuentra en reposo eléctrico. ¿Por qué? Porque hay igualdad de cargas a uno y otro lado de la membrana celular, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué pasa cuando entonces viene un estímulo? Miren acá en el extremo izquierdo de la gráfica, entonces hubo un estímulo. Se despolarizó
el nodo sinusal e hizo una descarga eléctrica. ¿Qué pasa entonces? Se invierten las cargas, ¿cierto? Y aquí estamos observando el concepto de dipolo, polo negativo, polo positivo. Entonces aquí tengo un electrodo explorador. ¿Cómo está viendo? Esta es una manera muy sencilla. ¿Cómo está viendo el electrodo explorador lo que está ocurriendo, los eventos que están ocurriendo? ¿Se están acercando a él o se están alejando de él? Se están acercando, ¿no? Se están acercando. Listo. Eso es muy importante y por favor no lo olviden. Entonces el electrodo explorador está viendo cómo el cambio de corriente se está acercando a él. Y en ese sentido, ¿cómo será entonces la deflexión que se va a hacer a partir de esta línea eléctrica? ¿Será hacia arriba o hacia abajo? Positiva. Hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. No olviden ese concepto. Entonces yo voy a tener, como se está acercando, pero no ha llegado hasta él, yo empiezo a ver una deflexión positiva. ¿Listo? Ahora bien, miremos la siguiente diapositiva. Aquí tengo el electrodo explorador, pero resulta de que aquí hubo un cambio. Aquí tengo, bueno, esta es un poco más compleja. Aquí tengo una fase de repolarización, ¿cierto? Aquí tengo los dipolos y cómo está viendo el electrodo explorador la fase de repolarización. Recuerden que es la inversión de las cargas. Que se está alejando. Que se está alejando, pero aquí claramente hay un problema, ¿cierto? Porque miren que no bajó, no se hizo isoeléctrica, no llegó al punto isoeléctrico y luego bajó, sino que por el contrario, miren lo que se creó. Y este va a ser un patrón supremamente interesante para una patología que vamos a identificar un poco más adelante. Aquí vemos nuevamente cuando la célula se encuentra nuevamente polarizada y vemos que el electrodo explorador no está registrando ninguna actividad eléctrica. Luego, lo que observamos aquí es una línea isoeléctrica. Entonces, todos estos van a ser los eventos del potencial de acción que se van a dar transmembrana, que ustedes ya los conocen perfectamente. Entonces, tengo el equilibrio isoeléctrico en esta primera gráfica que ustedes están viendo acá y por eso ven de color más oscuro la línea isoeléctrica. Pero ¿qué pasa cuando se abren los canales de sodio? Cambia la polarización. ¿Listo? Y dependiendo de dónde esté básicamente el electrodo explorador, entonces de esa manera podrán ser impresas las ondas de despolarización y repolarización en cada una de las cavidades cardíacas. Esto ya lo conocen ustedes bien, este es el potencial de acción y quiero seguir, bueno, con esto. Entonces, ¿cuál es la génesis del electrocardiograma? Entonces, cuando un vector de despolarización cardíaca se aproxima al electrodo explorador, como muy bien lo dijeron, va a producir una deflexión positiva, es decir, que va a ir hacia arriba en el papel de electrocardiografía. Cuando ese vector de despolarización se aleja del electrodo explorador, va a producir una deflexión negativa. Pero cuando es perpendicular, es decir, estoy aquí en la mitad, estoy viendo cómo se acerca, pero también estoy viendo cómo se aleja. O bien me puede producir una línea isoeléctrica o plana, o me puede producir una deflexión positiva mientras veo cómo se acerca y negativa mientras veo cómo se aleja. Y es lo que estamos viendo acá. Entonces, tengo la célula cardíaca y estos van a ser diferentes electrodos de exploración. Entonces, si yo tengo un electrodo de exploración aquí, y acuérdense que aquí primero eran las cargas negativas y aquí eran positivas, la corriente eléctrica de despolarización está corriendo en este sentido. Entonces, se invirtieron las cargas eléctricas y este es el electrodo explorador. ¿Cómo está viendo este electrodo explorador la corriente eléctrica? Negativa. Acercarse o alejarse. 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 Entonces, al alejarse se está generando una deflexión negativa. Ahora, del otro lado, tengo el electrodo explorador aquí. ¿Cómo está viendo el electrodo explorador la fase de la despolarización? Acercarse, ¿cierto? Entonces, por eso me va a generar una deflexión positiva. Y aquí vemos el dipolo, ¿cierto? ¿Y cómo está viendo este electrodo que está justo en la mitad, la fase de despolarización? Pues bien, por un lado está viendo cómo se acerca y me imprime una deflexión positiva y del otro lado está viendo cómo se aleja y me imprime una deflexión negativa o bien
puede generar una línea isoeléctrica. Esto es la representación, así como se los mostraba Adrián, de cómo se va a despolarizar. Mire, para el compañero que me preguntaba lo de los vasos sanguíneos, pues estos no son los vasos sanguíneos, pero miren ustedes la finura de esas pequeñas fibras de Purkinje. Miren ustedes lo delgaditas que son precisamente para alcanzar todas las células del músculo cardíaco. Entonces, ¿cómo se va a dar esa activación normal del corazón? Entonces, tenemos el nodo sinusal. Sabemos que el nodo sinusal en el punto de desembocadura de la vena cava superior se va a dirigir en este sentido. ¿Hacia dónde? En un sentido de atrás hacia adelante, ¿cierto? De atrás hacia adelante. ¿Y de dónde? De derecha hacia izquierda. El sentido de la onda de despolarización auricular sigue el mismo sentido de despolarización ventricular, solamente que por la masa de las aurículas, que es mucho menor que la masa de los ventrículos, pues la onda va a ser proporcional a ese tamaño de la masa. Entonces, por eso es que vamos a tener unas ondas pequeñitas y las vamos a comparar con este grandísimo complejo QRS, ¿listo? Porque también es una representación del tamaño de la masa. Y esto también es importante tenerlo en cuenta para otras patologías que verán por allá ustedes en séptimo semestre cuando estén rotando por medicina interna. Entonces, tenemos la onda de despolarización. Entonces yo les decía, aquí el nodo sinusal se activó y esto es una red, o sea, las células están pegaditas, pero adicionalmente van a tener poros entre ellas, de tal manera que ese impulso eléctrico va a despolarizar a esta y esta despolariza a la vecina y así sucesivamente y terminan despolarizándose todas de una manera secuencial. Y esa despolarización entonces va a quedar registrada como un gran, de la manera como se está dirigiendo la corriente eléctrica, va a quedar registrada a través de un gran vector de despolarización. ¿Listo? Esta suma vectorial de este vector hacia este lado, de los haces internodales anterior, posterior y medio, y el de Bachmann, va a quedar reflejado entonces a través de un gran vector de despolarización que se va a dirigir al nodo sinusal y eso me va a dar una impresión de una onda que se va a llamar la onda P y que se va a correlacionar con la fase de despolarización tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Una vez el impulso eléctrico llega aquí al nodo auriculoventricular, va a haber una pequeña pausa, es decir, se va a generar esta pequeña línea isoeléctrica que da cuenta del retardo fisiológico de la conducción eléctrica. Recuerdan que eso lo veíamos cuando hablábamos de los canales y de los nodos. Entonces hay un pequeño retardo en la conducción eléctrica y eso es importante tenerlo en cuenta porque la frecuencia de despolarización del nodo sinusal yo les decía que puede alcanzar incluso los 250 latidos. Pero imagínense un corazón latiendo a 250 latidos por minuto, o sea, las fibras del músculo miocárdico ventricular no están diseñadas para poder responder a una velocidad de automatismo tan alta. Entonces el nodo auriculoventricular se convierte como en una especie de filtro y lo que hace es ralentizar esta respuesta de disparo cuando ésta se presenta y se va ajustando a una respuesta que sea acorde a las capacidades y características del músculo ventricular. Entonces tenemos esta pequeña línea que se va a corresponder básicamente con esta que tenemos ahí, que se llama el haz de His. Y esto se representa en el electrocardiograma con esto. Cuando esto se pierde, Profe, ¿nos escucha? El vector de la onda P, ahí ajá, más o menos quedó. Sí. Listo. Entonces les estaba diciendo que acá en el sistema de His-Purkinje
entonces nace una primera rama de este sistema eléctrico que va a tener como una forma de semiluna. Es decir, nace de aquí y se va a unir aquí justo en el septum interventricular. Entonces, eso va a generar de alguna manera un cambio en esa corriente eléctrica y va a ocasionar que esta zona se vaya a despolarizar primero, aquí, precisamente a nivel del septum interventricular. Y esto va a dar unas pequeñas flechitas, porque este septum, a pesar de que es grueso, pero pues realmente tiene un volumen de masa menor al resto de las estructuras, entonces esto me va a dar origen al primer vector de activación de los ventrículos que vamos a denominar como vector 1, que va a ser el vector septal. Luego, miren ustedes la dirección de las flechas, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la corriente eléctrica va a seguir por el lado derecho y que va a seguir por el lado izquierdo, despolarizando el resto de la masa ventricular. Y de esta manera va a sumarse todas estas pequeñas ondas de despolarización de las masas ventriculares, tanto derecha como izquierda, y me va a dar lugar a un gran vector, la suma del vector 2 de despolarización del ventrículo derecho y la suma del vector 2 de despolarización del ventrículo izquierdo, dando origen entonces a un gran vector de despolarización que se denomina el vector 2, que es este grande que tenemos aquí y que va a tener su representación electrocardiográfica. Y finalmente, hacia la región posterior, vamos a tener entonces posterior y lateral alta, vamos a tener unas pequeñas fibras de este sistema de His, como estamos viendo por acá, este chiquitico, que nos va a dar lugar a la despolarización de las paredes altas ventriculares y estos pequeños vectores se van a denominar los vectores 3. Ahora bien, si este es mi vector explorador, ¿cierto? Va a ser el D2 que voy a tener del electrocardiograma según esta graficación que tenemos acá, este plano frontal. Entonces, ¿cómo está viendo el vector D2 la onda de despolarización de las aurículas? ¿Acercarse o alejarse? Acercándose. Entonces, ¿cómo va a ser la deflexión de esa onda de despolarización auricular? Positiva. Positiva. Y aquí la tenemos, ¿cierto? Entonces va a ser una deflexión positiva y por eso la onda P en esta derivación de 2 va a ser positiva, porque el vector explorador está viendo cómo se acerca. ¿Listo? Tengo esta línea isoeléctrica que me está reflejando este paso del nodo auriculoventricular al sistema de His-Purkinje. Ahora vamos a tener el primer vector de activación del ventrículo, que va a ser el vector 1. ¿Cómo está viendo el 2 el vector 1? ¿Acercarse o alejarse? Alejarse. ¿Alejarse? Alejarse. Entonces, eso imprime, y de acuerdo al tamaño, el tamaño de las flechas no es hecho al azar, es hecho de manera proporcional con el tamaño de la onda de despolarización, ¿cierto? De la potencia de la despolarización. Entonces, como observan ustedes, esta es una flecha pequeñita. Entonces, esta flecha pequeñita me va a dar cuenta de una onda pequeñita. Y como se está alejando, entonces voy a tener una primera deflexión negativa. Y esa deflexión negativa se va a llamar la onda Q. ¿Ok? Luego, la segunda, numéricamente, el que viene es el número 2. ¿Cómo ve el vector de activación 2? El vector 2, el de 2 al vector 2. ¿Cómo lo ve? ¿Acercarse o alejarse? Acercarse. Acercarse. Y miren el tamaño del vector, es un tamaño grandísimo. Esto va a tener un cambio, obviamente, de acuerdo al tamaño del corazón, ¿no? Al tamaño de esa masa muscular. Entonces, miren ustedes que la segunda deflexión de este complejo es una deflexión alta y eminentemente positiva que se va a denominar la onda R. ¿Ok? Y luego tenemos una pequeña onda de despolarización que es reflejada a través del vector 3, que va a ser para las regiones paraseptales altas, para esta región. ¿Y cómo ve D2 ese vector 3? ¿Acercarse o alejarse? Alejarse. Alejarse. Entonces eso me va a dar origen a la tercera onda, que va a ser una onda negativa que se denomina la onda S. Entonces ya ustedes conocen el origen del complejo QRS.
Veremos entonces las medidas de cada uno de ellos y cada una, esa medida, esa dimensión temporal nos está orientando a la velocidad con la que se están generando y transmitiendo los impulsos eléctricos. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando hay algún tipo de circunstancia que bloquee o altere el eje de conducción, pues obviamente se va a reflejar con estas ondas que van a ser mucho más anchas y su morfología va a cambiar precisamente porque están reflejando el evento que está ocurriendo allí. ¿Listo? Tenemos un punto pequeñito aquí que se llama el punto J y ese punto tiene una relevancia clínica porque es el punto en el que se une el complejo QRS con el inicio de la repolarización. Y recuerden ustedes que la repolarización entonces va a ir de afuera hacia adentro y se denomina el punto J para luego darnos origen a una onda de repolarización, que es una onda eminentemente positiva, que se denomina la onda T. Existe una pregunta interesante y es por qué la onda T es una onda positiva, siendo que si yo estoy evaluando el proceso como se está generando el vector, el dipolo, entonces diríamos que se está alejando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estaríamos yendo hacia allá? Pues bien, eso lo hacemos en un sentido muy, sería de decirlo correcto, literal, pero realmente esta graficación nos permite entender cómo se están formando estas ondas cuando este electrodo está explorando. Pero resulta que en el mismo sentido, como se ha estado generando este proceso, va a iniciarse el proceso de repolarización a nivel ventricular y el electrodo va a continuar registrando esta onda como si se estuviese acercando a él. Y es por eso que esta onda característicamente debe ser una onda positiva y que va a tener dos ramas. Observen ustedes que es una onda asimétrica. Aquí en esta primera porción la tengo un poco más larga y como la forma de una hamaca, mientras que la segunda porción de esta onda es un poco más vertical, es más lineal y esto pues va a ser origen precisamente de una adecuada, esto nos muestra una onda correcta de repolarización ventricular. Y finalmente tenemos lugar de esta pequeñita onda que se denomina la onda U. ¿Y a qué corresponde esa onda U? Profe, ¿eso tiene que ver con los músculos papilares? Exactamente. ¿Qué tiene que ver con los músculos papilares? Las cuerdas endosas de las válvulas. Sí, ¿pero qué? La dilatación. La repolarización. La repolarización, exactamente, ¿sí? Puede verse, puede no verse, pero pues se describe dentro de la electrocardiografía. ¿Dudas, preguntas o inquietudes de esto que hemos visto? Profe, ¿esa U es la repolarización de la aurícula? No, no. La repolarización de la aurícula queda inmersa dentro del complejo QRS, porque recuerden la manera como se están dando estos eventos. Se despolariza la aurícula, se repolariza la aurícula, pero en el momento en que ella se está repolarizando, se generó la despolarización del ventrículo, que está reflejado a través del QRS. Entonces, como la masa no es tan grande, no es tan significativa, comparativamente con los eventos que se están dando en el ventrículo, es como si quedara inmersa dentro del complejo QRS y no alcanza a ser impresa es que se cae con mucha frecuencia el internet. Bueno, entonces, ¿quedó claro todo eso? Sí, profe. Bueno, no me quiero adelantar para darle pues paso a lo que Adrián nos está enseñando, entonces pues es el objetivo de su charla. Y creo que con él quedamos aquí, ¿cierto? Con unas tareas que les dejo a ustedes, que va a llamar al azar a uno de los estudiantes y esa clase la vamos a tener el jueves. Bueno, pero vamos a hacer este pequeño ejercicio. Díganme cuál es la nomenclatura. Ah, bueno, pero esperen un segundo. Esto es importante. ¿Cómo se van a denominar las ondas del electrocardiograma? O sea, en términos generales sabemos que esta es una P, pero aquí están viendo que esta Q está en minúscula, que esta R está en mayúscula, que esta S está en minúscula, la T siempre va en mayúscula y esta U pues va en minúscula.
¿Por qué creen ustedes que se utilizan unas letras mayúsculas y otras minúsculas? ¿Son los vectores acercándose y alejando? No, Por el tamaño de los vectores. exactamente. Entonces eso va a hacer relación precisamente con el tamaño de los vectores, que a su vez, según el tamaño de esos vectores, pues voy a tener una impresión, ¿cierto?, de la onda en el electrocardiograma. Es decir, si es un vector de gran magnitud, pues voy a tener una onda impresa grande, como por ejemplo esa R que estamos viendo allí, y por eso esa R va a ser una R mayúscula. Pero si tengo un vector de activación de una magnitud baja, entonces voy a tener como impresión una onda mucho más pequeña. Entonces, por eso las ondas se van a denominar en mayúsculas y en minúsculas, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la fase de la despolarización de las aurículas, esa P siempre va a ser mayúscula. ¿Listo? Sea grande, sea pequeña, esa P siempre la vamos a denominar como P mayúscula porque eso va a denotar la contracción auricular o la despolarización auricular. ¿Correcto? Sí, profe. Bueno, la Q, la R y la S son las que van a variar. Entonces, siempre la Q va a ser una onda negativa. O sea, eso siempre va a ser, no me van a poner Q como una onda positiva. Nunca, porque ya saben ustedes que ese es el vector septal y ese se va a ver alejar. ¿Listo? Entonces, esa onda Q va a ser una onda negativa que no va a estar precedida por otra onda en el QRS, ¿correcto? La R va a ser cualquier onda positiva, con la morfología que sea. Miren, acá aquí tengo otra como mi. La P se volvió a ir, no se escucha. Ya nos conectamos otra vez. Bueno, esto está difícil. Hola, ¿ya? ¿Me oyen? Sí. Entonces, ¿dónde se quedaron? En la onda R, S. la positiva. La onda S. Esa va a ser la deflexión positiva. Pero cuando de la onda P se trata, La onda L. pueden haber algunas variaciones. Entonces, cuando yo tengo un trazado anormal o una excitación, mejor, anormal de las aurículas, eso me puede dar lugar a dos eventos. Uno que se llama el flúter auricular y el otro que se llama la fibrilación auricular. Hemos hablado más de la fibrilación que del flúter. Entonces, si yo tengo un montón de ondas P chiquiticas, simulando como las sierras de un serrucho o de un cuchillo, entonces esas pequeñas ondas, de acuerdo a su tamaño, me van a dar origen a una F auricular o a una F de fibrilación auricular. ¿Listo? Esta nomenclatura es importante tenerla en cuenta. De pronto, pues ya para la otra clase con Adrián hablaremos algo más de eso. Entonces vamos a hacer este ejercicio si el internet nos lo permite. Esta onda que estamos viendo acá, ¿a qué corresponde? ¿Cómo se va a leer este complejo? Estos son como los QRS, ¿no? Esa es la R pequeña, este grande. Listo, entonces, ¿cómo se va a llamar ese complejo? B1. No, B1 no. B1, B2. No, RS, No estoy diciendo B1, B2, no. Estoy diciendo que me lean estas ondas.
R Dentro de un pequeña, S complejo grande. QRS, ¿cómo se va a leer esto? ¿Cómo? R pequeña, S mayúscula. Muy bien. Excelente. Siguiente. R mayúscula, S grande, mayúscula. grande. Bueno, llamémosla R, mayúscula. R Suena más bonito mayúscula, S mayúscula. Miremos a ver. Perfecto, muy bien, excelente. La siguiente. R mayúscula, S mayúscula. R grande, S pequeña. Bueno, tratemos de cambiar el pequeño por el mayúscula y minúscula. Muy bien. La siguiente, ¿esa qué corresponde? S mayúscula. ¿Solamente S? No QS sé, mayúscula. No puede ser Q. Así Puede ser QS, porque son las dos deflexiones negativas, ¿cierto? Entonces lo denominamos QS. ¿Y el siguiente cómo será? R mayúscula. R mayúscula. ¿Cierto? Porque no tengo más ondas positivas, entonces no puedo sumar dos ondas como lo estoy haciendo en este, Q, dos ondas negativas. Y fíjense, eso va a tener dentro de la nomenclatura algo importante y es saber cuál es la profundidad. Entonces tenemos que contar los cuadritos para ponerle si es Q pequeña y es Q minúscula o S mayúscula o Q mayúscula y S mayúscula, pero eso lo veremos un poquito más adelante, ¿listo? Entonces, vean ustedes cómo cambia de acuerdo al número de cuadritos, al tamaño de la onda, la inscripción en mayúscula o en minúscula. ¿Esta qué será? ¿Sería RR? ¿Cómo sería? RR, sí, muy bien. Mayúscula. ¿Cómo serían? ¿Las dos son iguales? Sí, no, pues una más pequeña, pero Mayúscula y minúscula. ¿Las dos no serían mayúsculas? No. Hay una regla y eso va a depender de la profundidad de esta indentación. Entonces, si alcanza 2/3, pueden encontrar una pequeña variación en los textos, pero si alcanza más de la mitad, se va a denominar entonces R mayúscula y R prima, ¿cierto? Porque hace parte de una sola onda y tiene que ser un evento eléctrico particular que hace que esta onda se divida de esa manera. Pero como aquí ni siquiera alcanza la mitad del tamaño de la onda, se denomina como R mellada. La M es de mellada. Esta forma se denomina mella, ¿ok? Bueno, esta siguiente onda, ¿cómo se llama? R minúscula, S mayúscula. R minúscula, S mayúscula y ya. Y R. La R Sería otra prima. R minúscula, ¿no? La R prima. Sí, la prima es porque se repite la onda. Recuerden que no tengo más ondas positivas, solamente la R. Pero esta R, como ustedes observan, es una onda pequeña, ¿cierto? Entonces no cumple la regla para ser inscrita con una R mayúscula. Entonces, es la R principal. Tengo una S muy profunda que la inscribo con la S mayúscula y luego voy a tener otra deflexión positiva, que claramente, si no tengo más ondas positivas, pues va a ser nuevamente una R, pero se denomina como prima. Entonces, cuando ustedes leen esto, si yo les pusiera a ustedes esto en un examen, ustedes me tienen que pintar esto, porque ustedes saben que R va a ser una onda que va a ser mayor que esta, y que esta se está repitiendo después de que viene la S, ¿correcto? Siguiente. Sí, profe. R minúscula, S mayúscula y R mayúscula. R mayúscula prima. Exactamente, porque es la segunda R que aparece en el complejo. Entonces, esa prima, ¿cómo se llama? Ese apóstrofe que se le está poniendo, les va a identificar a ustedes de que es una segunda onda después de una primaria. Siguiente. S mayúscula, R mayúscula. S mayúscula, R mayúscula. Q. Es el Q mayúscula. Q. ¿Listo? Recuerden lo que estábamos viendo acá. Acá. Q. Onda negativa no precedida por otra onda en el QRS. No precedida por otra en el QRS. Recuerden esa nomenclatura porque eso es muy importante. Entonces, miren.
no precedida por otra. Tengo una línea isoeléctrica, entonces no puede ser una S. ¿Listo? Porque no está precedida por otra. Para que sea una S, tiene que ser precedida por otra onda dentro del electrocardiograma. Bueno, esta se nos adelantó, QR. Siguiente. Q minúscula y R mayúscula. R mayúscula. Q y S, ¿cierto? Sí, profe. Q y R. Y Ese R. no, porque recuerden que la QR. Sí, sí, sí. QR. Siguiente. Q minúscula, R mayúscula y S minúscula. S minúscula. O sea, es un complejo QRS completo. Muy bien. Siguiente. Q minúscula, R mayúscula y S mayúscula. No logro verla bien. ¿Se alcanza a ver, doctor? Sí, no se alcanza a ver bien. Sí, pero es más profunda. Entonces, debe tener más de 5 cuadritos. Sí, seguramente sí los tiene. Tiene más de 5 cuadritos y por eso va a ser mayúscula. Acá está, interesante esta. Q minúscula. Y S mayúscula. R minúscula. ¿Esta qué? ¿Qué van a hacer con esta? Esta es una deflexión positiva. R minúscula. Y R minúscula. Correcto. Listo, no se olviden, es una deflexión positiva, no la pueden obviar, así no tenga la forma tan bonita como las otras, pero no la pueden obviar. Y esta última que se parece a esta, ¿qué será? Primero Q minúscula, Q mayúscula. Q. R prima. No. QM. S. Miren la profundidad, miren lo que les estaba diciendo de la Q profundidad. mayúscula. Q mayúscula y Q Y Q prima. prima. Prima minúscula, sí. O es QM. QM. QS, porque es una ondita mellada. QM. QS. QS. Bueno. ¿Listo? ¿Por qué lo vamos a saber? Pues cuando contemos los cuadritos. Pero bueno, por hoy estuvo bien. ¿Listo? Pero es un ejercicio como para ir adiestrándonos en el conocimiento de esas ondas. Vamos a dejar hasta ahí porque no me quiero adelantar más allá de lo que Adrián lleva. Esta presentación es larga, como pueden ver ustedes. Tenemos mucho. Ay, bueno, tenía otras onditas ahí para mostrarles. Y luego vamos a seguir con el eje eléctrico, pero pues Adrián apenas va a empezar a hablar con ustedes acerca de los 10 parámetros que tenemos que ver. Ya vieron transición eléctrica, ayer vimos eso. Los 10 parámetros para poder, acá, esto, lectura de electrocardiograma normal, las 10 cositas, las reglas, cómo sacar la frecuencia cardíaca y bueno, pero conmigo seguirán haciendo varios ejercicios, los ejemplos de electrocardiografía para poder trabajar. ¿Listo? Entonces mañana nos vamos a ver a las... La clase está programada a las 6 de la mañana, profe. ¿Quieren madrugar? No sé los compañeros qué dicen. Profe, ¿cómo está mejor la conexión? No, la mañana es mortal y en la tarde ya vimos que es algo difícil. Yo creo que nos vemos como a las 7:30 de la mañana, ¿les parece? Y seguimos hablando un poquito, vemos unos videos de hemodinámica. Electro no voy a ver mañana, pues para no adelantarme a lo del doctor, pero sí vamos a ver un poquito más de hemodinamia. Entonces vamos a ver presiones arteriales, luego vemos unos videos interesantes y ahí vamos adelantando. Bueno. Listo, profe. Profe, ¿a qué hora la clase de mañana? 7:30. Gracias. Vale, listo. Bueno, feliz tarde. Ok, profe, gracias. Gracias, profe.